La posverdad en el altercado entre Trump y Zelensky. El engaño ha sido una herramienta constante en la política a lo largo de la historia, pero en el contexto contemporáneo se ha manifestado de maneras más sofisticadas y estratégicas. En particular, las maniobras políticas que utilizan Estados Unidos, la Unión Europea y Ucrania contra Rusia ejemplifican el uso del engaño como un componente esencial de sus tácticas. Estas maniobras, cargadas de astucia, no solo buscan debilitar la posición de Rusia en el escenario internacional, sino que también crean narrativas que moldean la percepción pública y política en favor de los intereses de estos actores. Madrid, 22 de marzo de 2025. Estimados lectores y seguidores, soy Luigi Campos, autor de La ruptura de España es posible, cómo viven los inmigrantes en España, la teoría del Estado, entre otros. Además, dirijo los canales El Espejo Crítico y Salud Consciente e Integral. En esta ocasión, quiero expresar mi opinión con el tema titulado La posverdad en el altercado entre Trump y Zelensky. Antes que nada, quiero mencionar que el contenido de este audio también está disponible en ruso y en formato de texto en el blog El Espejo Crítico y Salud Consciente e Integral. Además, hay un tema muy importante. No todo vale para alcanzar la paz en Ucrania, que se puede encontrar en español y ruso. Si quieren más información, no duden en visitar el enlace que encontrarán en la descripción de este audio. Aquí fomentamos la cultura de la gratuidad y creemos en mantener Internet accesible, a diferencia de lo que están haciendo los grandes medios españoles con sus modelos de suscripción. Gracias por escuchar. El 28 de febrero, la reunión en el despacho oval de la Casa Blanca entre los mandatarios Donald Trump y Volodymyr Zelensky se presentó como una cita crucial para alcanzar la paz en Ucrania. Sin embargo, a medida que se desarrollaron los acontecimientos, me parece fundamental cuestionar la realidad de lo ocurrido y cómo éste se enmarca dentro del fenómeno de la posverdad. La posverdad, término que ha ganado relevancia en la última década, se refiere a las situaciones en las que los hechos objetivos tienen menos influencia en la opinión pública que las emociones y creencias personales. Y es precisamente aquí donde la reunión entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky resulta paradigmática. Desde el inicio de su mandato, Donald Trump ha utilizado estrategias comunicativas que distorsionan la realidad en beneficio propio. Fue evidente en su campaña electoral y, más tarde, en su manejo de crisis políticas y diplomáticas. El engaño no es simplemente una táctica política, es una estrategia meticulosamente diseñada para manipular percepciones y acciones. Este fenómeno es particularmente evidente en las maniobras políticas empleadas por Estados Unidos, la Unión Europea y Ucrania en su relación con Rusia. Estos autores y socios adversos de Rusia utilizan un arsenal de astucias disfrazadas de discursos legítimos, pero que a menudo tienen connotaciones negativas y buscan socavar la posición de Rusia en el contexto global. En otras palabras, el engaño ha sido una herramienta constante en la política a lo largo de la historia, pero en el contexto contemporáneo se ha manifestado de maneras más sofisticadas y estratégicas. En particular, las maniobras políticas que utilizan Estados Unidos, la Unión Europea y Ucrania contra Rusia
ejemplifican el uso del engaño como un componente esencial de sus tácticas. Estas maniobras cargadas de astucia no solo buscan debilitar la posición de Rusia en el escenario internacional, sino que también crean narrativas que moldean la percepción pública y política en favor de los intereses de estos actores. A lo largo de las últimas décadas hemos sido testigos de cómo las políticas estadounidenses se han visto acompañadas de declaraciones no solo engañosas, sino también de mentiras descaradas y manipulaciones que persiguen un único objetivo: dominar, someter y controlar a Rusia. Esta estrategia estadounidense se convierte en un tema recurrente en la narrativa política, esculpiendo una imagen distorsionada de la realidad rusa ante la comunidad internacional. Vladimir Putin, consciente de este entramado de engaños, ha sido un observador crítico de las intenciones y acciones de Estados Unidos desde hace más de un siglo. Desde su llegada al poder en 1999, ha denunciado estos intentos de doblegar a Rusia, subrayando la necesidad de una respuesta firme ante lo que él considera una agresión sistemática. Para entender mejor esta compleja relación, es fundamental analizar cómo Estados Unidos ha intervenido en los asuntos rusos incluso antes de que Putin asumiera la presidencia. A través de diversas fuentes y autores podemos reconstruir un pasado que revela la persistente influencia de Estados Unidos en la política rusa y sus intentos de desestabilizar el país mediante tácticas que varían desde la propaganda hasta la presión económica. William Schwarzman, en su obra Gorbachov, vida y época, escribe: así, a comienzo de 1990, el entonces secretario de Estados Unidos, James Baker, en entrevista con el líder soviético, dijo que él había acogido bien la garantía de que ni un centímetro de la jurisdicción militar de la OTAN se extenderá hacia el este más allá del actual límite. O, como también lo planteó, que la unificación alemana no conducirá a que la organización militar de la OTAN se extienda hacia el este. Fred Halliday, en su obra The Making of the Second World War, escribe: los hechos hablan claramente desde la época de la URSS, donde se observa la ofensiva de Occidente desde principios de los 80 para debilitar a la URSS. John Bellamy Foster, en su análisis La guerra por encargo de los Estados Unidos en Ucrania, escribe: la guerra proxy comenzó en 2014, cuando sucedió el golpe de estado de Maidán en Ucrania, diseñado por los Estados Unidos. Se destituyó al presidente elegido democráticamente y se dejó a los ultranacionalistas tomar el control de gran parte del país. El resultado inmediato fue que Ucrania comenzó a dividirse. Washington brindó un fuerte apoyo militar a Kiev entre 1991 y 2021. La ayuda militar directa desde los Estados Unidos fue de $3.800 millones entre 1991 y 2014. De 2014 a 2021 fue de $2.400 millones. Aumentó y finalmente se disparó una vez que Joe Biden asumió la presidencia en Washington. Los Estados Unidos estaban militarizando Ucrania muy rápido. El Reino Unido y Canadá entrenaron alrededor de 50.000 soldados ucranianos,
sin contar los entrenados por los Estados Unidos. De hecho, la CIA preparó al batallón Azov y a los paramilitares de derecha. Todo ello apuntaba la mira hacia Rusia. Sobre el encuentro engañoso. El refrán popular que dice «una imagen vale más que 1000 palabras» refleja una realidad innegable. Las imágenes tienen un poder significativo para moldear la opinión pública. Sin embargo, lo que frecuentemente se oculta detrás de estas imágenes es una narrativa compleja de engaño y manipulación que puede distorsionar la percepción de los hechos. Este fenómeno es particularmente evidente en el contexto político contemporáneo, donde las emociones a menudo superan la lógica en la formación de opiniones. Uno de los ejemplos más destacados de esta dinámica es el encuentro entre Donald Trump, su vicepresidente J.D. Vance y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Las imágenes de confrontación durante esta reunión, que culminaron en un ambiente de gritos y tensiones, fueron interpretadas por diversos medios como un hecho escandaloso y dramático. La cobertura mediática se centró en la conducta ofensiva de Donald Trump hacia Volodymyr Zelensky, posicionando a este último como una víctima de un ataque político inaceptable. Sin embargo, es crucial cuestionar si esta representación simplificada del evento no es un ejercicio de posverdad, un término que se refiere a la manipulación de hechos para influir en la opinión pública. La utilización de la posverdad y la desinformación en esta situación nos lleva a interrogarnos sobre la narrativa que los medios han construido en torno a Volodymyr Zelensky, quien, en muchos reportes, es elevado a la categoría de político ideal, contrastando con la imagen deshonrosa de Donald Trump. Este proceso no solo es dañino para la comprensión objetiva de los hechos, sino que también alimenta un ciclo de confusiones y pánico en la opinión pública. A continuación, voy a utilizar la siguiente información como referencia, un estándar de valor que me ayuda a mantener este juicio. La reunión entre los presidentes fue un evento dramático pensado para respaldar a Volodymyr Zelensky. Analicémoslos paso a paso. 1. Vladimir Putin gana con el espectáculo de Trump y Zelensky en el despacho oval. 2. Un presidente acaba de faltarle el respeto a Estados Unidos en la oficina oval. No fue Volodymyr Zelensky. 3. Donald Trump no se reunió para negociar, sino para humillar. 4. Tras esta reunión, ha conseguido más apoyo Zelensky que Trump. 5. Tras esta reunión, Donald Trump se ha ganado a Vladimir Putin, pero Volodymyr Zelensky se ha ganado a gran parte del género humano. 6. Lo ocurrido pone en evidencia las diferencias en la visión y los objetivos de Washington y Kiev. 7. Volodymyr Zelensky llegó a esta reunión en la Casa Blanca en una posición difícil. 8. Este choque no pudo producirse en un momento más difícil para Volodymyr Zelensky. 9. El desbordamiento que vimos en el despacho oval reflejó lo que está en juego para Volodymyr Zelensky y su país. No se trata solo de minerales o dinero, se trata de asegurarse de que 3 años de lucha sangrienta no hayan sido en vano. Se trata de la existencia futura de Ucrania frente a una guerra existencial, señala James Waterhouse.
corresponsal de la BBC en Kiev. 10. Donald Trump y Jens Vision reprendieron al líder de Ucrania en el Salón Oval. 11. Trump arruinó a Zelensky en el Salón Oval. 12. La Reunión Europea muestra su apoyo a Volodymyr Zelensky después de su altercado con Donald Trump. 13. Donald Trump amenaza y humilla a Volodymyr Zelensky delante de todo el mundo. 14. El hundimiento de Volodymyr Zelensky en el Salón Oval. 15. Europa y Ucrania en pánico ante el desastre del encuentro entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky. 16. Donald Trump reclama a Volodymyr Zelensky que no critique a Vladimir Putin y el líder ucraniano dice que no se disculpará. Y 17. La reunión de Donald Trump y Volodymyr Zelensky fue una verdadera emboscada, estaba todo planeado. Estos ejemplos presentan una narrativa que no solo busca escandalizar, sino que también desvían la atención de las complejidades subyacentes del encuentro. La frase de James Rosenhaus de la BBC, donde señala que lo que sucedió refleja la lucha existencial de Ucrania, es un ejemplo de cómo el relato puede ser manipulado para evacuar emociones intensas sin llevar a cabo un análisis profundo de los intereses en juego. La distorsión de la realidad mediática también se puede ver en comentarios que sugiere que Donald Trump ha arruinado a Volodymyr Zelensky o que la reunión fue una emboscada. Frases como la Unión Europea muestra su apoyo a Volodymyr Zelensky después de su altercado con Donald Trump o Europa y Ucrania en pánico ante el desastre del encuentro son ejemplos claros de cómo se elige información para alimentar una narrativa que apoya una visión particular de la situación. Es fundamental recordar que las imágenes y relatos que se nos presentan están a menudo organizados para manipular nuestras respuestas emocionales. La forma en que los medios seleccionan y enmarcan los eventos contribuye a la creación de una realidad que no siempre coincide con la verdad objetiva. En tiempos de crisis, esta manipulación de las emociones puede tener consecuencias devastadoras, afectando no solo la percepción política, sino también las decisiones políticas a nivel internacional. A continuación, voy a utilizar la siguiente información como base para argumentar que la reunión entre los presidentes fue un montaje dramático diseñado para beneficiar a Volodymyr Zelensky. Vamos a desglosarlo paso a paso. Primera referencia, propuesta de Joe Biden. No es ningún secreto que la anterior administración estadounidense de Joe Biden propuso al régimen de Kiev firmar un acuerdo sobre las extracciones de metales de tierras raras el otoño pasado. Segunda referencia, preparación del acuerdo. En todo acuerdo final existe el acuerdo preliminar. En octubre de 2024, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, como parte de su plan de paz, declaró que su propuesta de acuerdo de defensa con los Estados Unidos y la Unión Europea debería incluir inversiones en la extracción de recursos valiosos en Ucrania, incluidos litio, uranio y titanio. El 3 de febrero de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país iba a llegar a un acuerdo con Ucrania, como resultado del cual Ucrania proporcionaría a Estados Unidos ayuda con sus recursos minerales. El 12 de febrero de 2025, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, presentó a Ucrania un borrador de acuerdo que preveía que Estados Unidos recibiría $500 mil millones en ingresos provenientes de la extracción mineral ucraniana
como compensación por los fondos gastados en ayuda militar y humanitaria a Ucrania. El acuerdo del 24 de febrero de 2025 se creará un fondo en el que la parte ucraniana aportará el 50% de los ingresos de la venta de minerales estatales, incluidos petróleo y gas, al fondo que invertirá en proyectos dentro de Ucrania. Los funcionarios ucranianos dijeron el 25 de febrero de 2025 que, después de que Estados Unidos rechazara los posibles $500 mil millones en ingresos minerales, la parte ucraniana estaba lista para llegar a un acuerdo, aunque el texto del acuerdo no contiene ninguna garantía de seguridad claramente establecida, en la que insistió inicialmente la parte ucraniana, y que el acuerdo tampoco especifica el tamaño de la participación estadounidense en el fondo. A pesar de ello, la parte ucraniana indicó que el acuerdo había recibido la aprobación de los ministros de Economía, Asuntos Exteriores y Justicia. Tercera referencia: visita reunión entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky. El 25 de febrero de 2025, Donald Trump confirmó que Volodymyr Zelensky planea llegar a Estados Unidos el 28 de febrero para firmar el acuerdo. El miércoles 26 de febrero, una vez concluidas las negociaciones del llamado Acuerdo sobre Fósiles, los medios de comunicación ucranianos publicaron el texto completo del acuerdo sobre recursos minerales entre Ucrania y Estados Unidos. El texto del acuerdo publicado por European Pravda incluye las firmas del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y de la primera viceprimera ministra de Ucrania y ministra de Economía, Yulia Sviridenko. Véase parte del acuerdo. El gobierno de Ucrania aportará al fondo el 50% de todos los ingresos recibidos de la futura monetización de todos los activos de recursos naturales relevantes, propiedad del Estado de Ucrania, independientemente de que sean propiedades directa o indirecta del Estado de Ucrania, definidos como depósitos de minerales, hidrocarburos, petróleo y materiales naturales, activos como terminales de gas natural licuado e infraestructura portuaria, con el consentimiento de ambos participantes, como se puede describir con más detalle en el acuerdo del fondo. Para evitar dudas, estas futuras fuentes de ingresos no incluyen las fuentes actuales de ingresos ya incluidas en los ingresos totales del presupuesto de Ucrania. El plazo, el volumen y la estabilidad de las aportaciones se determinarán en el convenio del fondo. Aquí tenemos la cuarta y última referencia: reunión entre Volodymyr Zelensky y Donald Trump en la Casa Blanca para firmar el acuerdo. Después de la discusión en el despacho Oval, Volodymyr Zelensky se retiró de la Casa Blanca sin haber firmado el tratado. A partir de las referencias que hemos mencionado, se desprende que antes del 28 de febrero el documento había sido negociado y solo faltaba su firma. Entonces, si todo fue discutido y acordado, ¿por qué no se estampó las firmas para sellar el acuerdo sobre tierras raras, pactado el 28 de febrero? Permítanme una referencia adicional sobre los medios de comunicación y sobre el protocolo ceremonial. Sobre los medios de comunicación, Donald Trump llegó a comentar que estaba haciendo el encuentro buen momento televisivo. Además, mencionó que lo sucedido podía ser excelente para la televisión, y te puedes imaginar a Vladimir Putin sentado frente a la televisión disfrutando el espectáculo. Es interesante preguntarse por qué se llevó a cabo la reunión en público, con la prensa presente y transmitiendo en vivo. Creo que fue una decisión deliberada, pensada para ser vista por el mundo.
El encuentro no fue casual, sino que estaba claramente planeado. Sobre el protocolo. Hay un protocolo ceremonial y oficial que se encarga de planificar y organizar todos los actos de carácter oficial, ya sean públicos o privados. La Escuela Internacional de Protocolo y Eventos, EIP, nos dice: para que estos actos se desarrollen de manera adecuada, se requieren conocimientos específicos sobre pauta de comportamiento, usos y costumbres, legislaciones, precedencias, símbolos y reconocimientos. Todo esto es fundamental para mantener normas de cortesía y formalidad que son absolutamente necesarias en este tipo de protocolo y en actos diplomáticos, oficiales, militares, religiosos o incluso universitarios. Entonces, ¿por qué se ignoró el protocolo? ¿Qué motivación había para pasarlo por alto? Podríamos deducir que el objetivo era utilizar un espacio público para que el mundo prestara atención a la confrontación entre los líderes. Hemos llegado a la conclusión de que la reunión entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky no era más que una estrategia interesada para beneficiar al presidente ucraniano. Esto se evidencia en cómo las imágenes se difundieron a través de los medios de comunicación globales, al estilo de la propaganda occidental pro-ucraniana, lo que provocó una reacción inmediata de solidaridad hacia el mandatario ucraniano. A. Se revitaliza su imagen. B. Se reaviva el sentimiento de unidad en Ucrania. C. La clase política ucraniana se ha unido en torno al presidente. D. Ha recibido apoyo de las autoridades locales y regionales del país. E. Las reacciones internacionales se solidarizan con el mandatario ucraniano. Y F. Se fortalece el apoyo de la Unión Europea hacia el presidente ucraniano. Hay mucho que discutir sobre los engaños y las mentiras de los gobiernos estadounidenses y sus socios de la Unión Europea y la OTAN, quienes han estado involucrados en esto mucho antes del inicio de la operación militar especial lanzada por Rusia en febrero de 2022. Desde el 3 de abril de 2022, he estado señalando en mis artículos cómo la estrategia política estadounidense occidental oculta las causas directas e indirectas del conflicto que ha llevado a la intervención forzada y no deseada de Rusia. Este es solo un ejemplo más de lo que son capaces de mostrar al mundo en una confrontación, mientras ocultan sus verdaderas intenciones y agendas. Un